Muy buenos días. Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es David Enrique Reyes, doctor en educación, catedrático de la Universidad de la Singularidad y de las Ciencias de la Complejidad. Hoy vamos a iniciar una nueva asignatura. Esta asignatura tiene que ver con el diseño curricular y con la transformación de los contextos educativos. Es una asignatura, diríamos, por ahí un poco compleja. Hay que poner mucha atención a las lecturas y sobre todo mucha atención a la explicación de qué es lo que se pretende alcanzar a partir de este curso. Bien, voy a compartir pantalla para explicarles las características de la asignatura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la ficha descriptiva. Ok. Vamos a ver. La ficha descriptiva. Aquí va el nombre de la universidad, diseño curricular y transformación del contexto educativo. Esta modalidad es en línea, asincrónico. ¿Ok? Quiere decir que ustedes van a organizar sus tiempos a partir de los videos para ir revisando los materiales y generando los productos. ¿Sale? Y ir construyendo su aprendizaje. ¿Cuáles van a ser las competencias de aprendizaje que ustedes van a realizar? Van a desarrollar. Van a conocer las distintas teorías curriculares, que es lo básico, identificar la estructura de un currículum, que también es lo básico, pero van a plantear una propuesta curricular de manera colaborativa, ¿sí? Van a tener que buscar información en distintas fuentes para poder estructurar su nueva propuesta, ¿sí? Van a producir textos de distintos formatos para evidenciar el control de lecturas, y esto es lo más importante, el producto que tiene mayor valor, el rediseño curricular a partir de su realidad y contexto educativo. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Van a seleccionar una asignatura de su plan de estudios y van a hacer propuestas de rediseño, pudiéndole quitar, agregar contenidos, aprendizajes, en función de la realidad de su escuela, en función de las necesidades que tiene su escuela. Ustedes determinan la asignatura que desean reestructurar. Bien, fíjense bien, aquí viene el número de sesiones, ¿correcto? Y vienen las lecturas que van a ir entregando por sesión, ¿ok? En la primera sesión, ustedes van a entregar como producto un cuestionario de lo que sabemos del currículum. Aquí les pongo yo allá algunas fuentes. Pueden utilizar todas las fuentes para contestar este cuestionario, ¿eh? En la segunda sesión vamos a hablar de las distintas teorías curriculares, cuáles son los enfoques. Aquí van a tener una lectura de texto y van a hacer una tabla comparativa sobre las distintas teorías curriculares. En la tercera, que es el diseño curricular, ustedes van a leer el texto, ¿correcto? Y la intención de esta lectura solamente es que ustedes se vayan empapando más con lo que es el diseño curricular. Creo que aquí me faltó un dato, el producto, ¿sí? Aquí, ¿qué es el diseño curricular? Aquí estamos hablando de elaborar, aquí se me pasó, perdón, lo voy a poner de una vez, ¿sí? Lectura de texto por primera parte, pero el producto, a partir de qué es el diseño curricular, es elaborar, ¿sí? Se me debe haber borrado hace rato, elaborar un cuadro sinóptico sobre el contenido de la lectura, ¿vale? Este va a ser su evidencia de que leyeron. Y luego, elementos que integran el diseño curricular es un esquema resumen de los elementos que integran el diseño, ¿vale? Hasta la sesión 4 todo está tranquilito. En la sesión 5, ¿correcto? Vamos a explicar, o yo les voy a explicar cómo, de dónde partir para poder llevar a cabo el rediseño curricular. Vamos a partir del contexto y realidad de nuestros alumnos. Para a partir de ahí, ustedes seleccionar una asignatura, pueden ser varias las que puedan ustedes modificar, pero va a ser una asignatura que van a rediseñar a partir de la realidad de sus alumnos. Y la número 6 ya es precisamente el rediseño curricular. ¿Ok? Este es el producto más importante, la propuesta de rediseño de una asignatura a partir del contexto escolar de sus alumnos. Y en la 5, la anterior, va a ser elaborar un diagnóstico de grupo. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de la materia. ¿Ok? Dejo de compartir esta parte. La voy a compartir de todos modos en el grupo de Facebook. Se va a compartir este elemento. Voy a guardar aquí. Dejo de compartir. Y pasamos ahora
a la presentación formal del curso. Esa fue la fecha descriptiva. Ahora voy a pasar al curso y a lo mejor algunas ideas se van a retomar. Pero bueno, ahí está. Voy a compartir. Bien, voy a explicarles. ¿Sí? Diseño curricular y transformación del contexto educativo. De hecho, les platico, existe ya un texto como tal que está enfocado plenamente a los contenidos de esta asignatura. Ujú. Me presento, soy licenciado David Enríquez Reyes, doctor en educación, con maestría en docencia basada en competencias, me conocen como asesor pedagógico también, y profesor en Prepatec Esmeralda de Tecnológico de Monterrey. De hecho, desde aquí ando ahorita transmitiendo. Bueno, fines de aprendizaje o de formación. Al finalizar el curso, el alumno docente será capaz de diseñar y evaluar distintos modelos curriculares en educación básica, media, superior y superior, a partir de las necesidades de su contexto. Chequen bien esta parte, maestros, porque quiero ser claro en la intención del curso. La intención del curso es que ustedes sean capaces de modificar o de transformar su currícula para impactar en la escuela de manera positiva, considerando la realidad y necesidades de sus alumnos. ¿Se puede eso? Claro que se puede. Y en el nuevo esquema de la reforma educativa 2022, precisamente se plantea eso, que existe un currículum flexible en el sentido de que los docentes, los directivos, pueden hacer ajustes a sus planes y programas, ¿sí? Ajustes, pues, evidentes para poderlos adecuar a las necesidades contextuales de sus alumnos. Bien. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a estar trabajando? Lo que es un currículum, las teorías curriculares, qué es el diseño curricular, qué elementos integran el diseño curricular, cómo rediseñar un currículum en educación básica y después ustedes ya expondrían sus resultados, darían sus resultados en un trabajo ya escrito, ¿vale? La modalidad es en línea, pero asincrónica. No nos vamos a ver en clase, van a estar a partir de los videos que yo les comparta. Sin embargo, ustedes tienen toda la libertad, no hay ningún problema de mandarme un WhatsApp, de mandarme un correo, principalmente WhatsApp con su nombre, para extender, para aclarar alguna duda que tengan. Son 6 sesiones de trabajo asincrónico a través de las plataformas digitales, en este caso Zoom, Facebook, y WhatsApp. El trabajo es asincrónico basado en la investigación, forzosamente en la lectura, si no leemos no vamos a tener los referentes, el diseño de presentaciones y organización de actividades colaborativas. En este caso, va a ser un poquito complicado que trabajemos de manera colaborativa, ¿correcto? Pero sí que ustedes vayan haciendo sus entregables como lo marcan los encargados de la parte didáctica o pedagógica de la universidad. ¿Cuáles van a ser las competencias que ustedes van a desarrollar en esta asignatura? Van a conocer las distintas teorías curriculares, identificar la estructura de un currículum, van a rediseñar una propuesta curricular, trabajar de manera colaborativa, buscar información en distintas fuentes y producir textos en distintos formatos u organizadores gráficos, mapas mentales, mapas conceptuales, tablas comparativas, etcétera. La política de la clase virtual es cumplir oportunamente con las tareas y actividades solicitadas y sobre todo tener mucho cuidado con el plagio de la información y de las actividades. Si se llegase a detectar actividades que se copiaron, que se intercambiaron entre ustedes y que son idénticas, ¿sí? Pues entonces en automático quedan canceladas y se someterá al comité de honor de la universidad, ¿vale? Para determinar el grado de la gravedad de la situación y las consecuencias que tendría esto. ¿Sí? Aquí les dejo mi correo electrónico, pero preferiría que me contactaran vía WhatsApp, enriquezreyes.d@gmail.com y mi WhatsApp es 55 31 94 83 76. Bueno, ese es el encuadre de la asignatura, ¿vale? Ahora vamos ya directamente a nuestro primer tema. Todos estos materiales se los voy a compartir, ¿eh? A través de, creo que es Pau la que está ahorita encargada de esta parte, sino la persona que se encargue de difundir los materiales. Bien, a ver, entonces, vamos ahora a la presentación de la sesión número 1, ¿vale? Ay, perdón, una disculpa.
Déjeme ubicarlo. Aquí debe de estar. Ahí está. Voy a ir cerrando unos archivos porque yo creo que por eso no me permite visualizar la otra. Voy a ir reduciéndolos. Ok. Segundo, por favor. Ok, creo que ya tiene, ahorita tiene que salir ya. Ya, esto es. Ok, perfecto. Bien. Diseño curricular y transformación del contexto educativo. ¿Vale? Vamos a trabajar esta parte. Bueno, primero vamos a hablar de lo que, en esta sesión número 1, de lo que es el currículum educativo. ¿De acuerdo? Podemos decir que el currículum educativo es una herramienta didáctica de los profesores. Esta herramienta escrita, de alguna manera, incluye los criterios, los planes de estudio, las metodologías, formas de trabajo, los programas y todos y cada uno de los procesos que servirán para proporcionar al alumnado una formación integral y completa. ¿Sale? Entonces, primero tenemos que entender qué es el currículum. El currículum no es solo los contenidos, ¿eh? El currículum no es solo las metodologías. El currículum no es solo la malla curricular como tal, ¿sí? El currículum es un documento mucho más complejo que implica incluso la integración de otros elementos como los rasgos del perfil de egreso, las competencias que tienen que tener los docentes, los atributos que deben de tener los alumnos que participan en el curso, ¿correcto? Y entonces hasta el currículum puede incluir las metodologías más idóneas para poder trabajar determinadas asignaturas, los rasgos del perfil de egreso que ya mencioné, y entonces, o si es un currículum basado en competencias, las competencias genéricas y específicas que se pretenden desarrollar a lo largo de los cursos que se implementen, ¿vale? Entonces, el currículum es un proceso complejo, ya dijimos. Ahora, el currículum educativo incluye los recursos académicos, los recursos humanos y materiales que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto educativo marcado por la legislación vigente. En este caso, ahí les va. Nosotros ya tenemos una propuesta curricular, un nuevo modelo educativo en educación básica del 2022, que es derivado de la nueva escuela mexicana, ¿correcto? Ese es nuestro nuevo currículum educativo, ¿sí? Y una de las características de este nuevo currículum es su flexibilidad, ¿sí? Ahora bien, este currículum nos va a señalar los principios filosóficos, los principios pedagógicos que rigen, que van a regir los planes y programas de estudio, ¿correcto? Todo tiene una intencionalidad. ¿Cuáles son los fines de la educación? También tiene esa intencionalidad. ¿Cuáles son los propósitos de la educación? También aparecen en el currículum, ¿sí? Los rasgos del perfil de egreso del alumno también aparecen en el currículum. El tipo de docente que se espera que aplique este currículum también se menciona. En otras palabras, el currículum educativo es la estructura esencial del conjunto de asignaturas que debe tener cualquier colegio, institución y universidad. Es lo que determina es lo que determina y define los procesos de enseñanza de cada ámbito. Es lo escrito. Este currículum educativo le vamos a llamar currículum formal, ¿correcto? El currículum formal es lo que ya está escrito, lo que está establecido con planes y programas de estudio bien delimitados y que obedecen a una realidad social, nacional, ¿correcto? Y a políticas de Estado, ¿ok? Un currículum siempre va a ser el reflejo de la política o ideología del gobierno o del Estado en el que se está implementando. ¿De acuerdo? Entonces, el currículum que está ahorita presentándose para el 2022
diríamos nosotros que corresponde a una realidad, a un ideal, a una filosofía, que en este caso constituye la nueva escuela mexicana o la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Bien, entonces fíjense ahorita los elementos que implican el currículum, ¿sale? Bien, ahora, esta actividad la van a realizar ustedes. Ustedes van a realizar la investigación, van a apuntar sus preguntas, las van a escribir en su computadora y se van a dedicar a buscar las respuestas. Es importante que consideren que al finalizar su cuestionario van a poner sus referencias en la norma APA, ¿correcto? 2016, 2017 no hay ningún problema, ¿sí? Como las versiones que pueden ocupar. Y dice la primera pregunta, ¿qué es el currículum educativo? Ya me adelanté un poquitito. ¿En qué consiste el diseño curricular? Todavía no lo vemos. ¿En qué consiste la evaluación curricular? ¿En qué consiste el currículum formal? ¿En qué consiste el currículum oculto? ¿En qué consiste el currículum vivido? ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo, un propósito y una competencia dentro de lo que es el diseño curricular? ¿Cuál es la diferencia entre un contenido curricular y una competencia? ¿Cuáles son las diferentes teorías curriculares? Esto es bien importante, la 9, porque vamos a tener un apartado, una temática especial. ¿Por qué es importante el currículum dentro de la educación? ¿Vale? Bueno, esas preguntas van a ser su primera actividad, ya vienen en la ficha. Es su primer entregable, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar ahora de los elementos generales del currículum. Ujú. Y qué elementos debemos considerar para diseñar un currículum, ¿correcto? Les decía yo, de repente planteamos y decimos, bueno, cualquiera puede hacer un diseño curricular. No, no es cierto, ¿eh? No cualquiera puede estar diseñando curricularmente, ¿ok? Tiene que tener una serie de conocimientos base que le permitan replantear o diseñar un currículum. Bueno, imagínense, si es complicado diseñar una asignatura de un plan de estudios, ahora consideren diseñar todo un plan de estudios de una carrera o de un nivel educativo. No es tan sencillo. Por eso, una de las cuestiones que se le ha criticado ahorita, por ejemplo, a la cuarta T, sí, al gobierno de AMLO, a la Secretaría de Educación Pública, es que este currículum que ellos manejan ha sido como a cuentagotas, ha sido como a pedacitos, ¿sí? No lo han podido armar de una forma concreta y específica. Y de hecho, constantemente presenta cambios y nuevas propuestas. De hecho, ahorita para el Consejo Técnico que viene ya hay una nueva propuesta, ¿sí? No son cosas acabadas, sino son elementos que se están construyendo cotidianamente. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos la tarea de diseñar curricularmente todo el plan de estudios del 2022. Sí es una labor maratónica, pero no se espanten, no vamos a hacer eso. Vamos a considerar una asignatura que ya estamos impartiendo ahorita y que podríamos rediseñar considerando la realidad de nuestros alumnos. Es lo que haríamos nosotros. Ok, la confección del currículum debe incluir una serie de puntos. En cada etapa educativa se deben considerar los objetivos principales a conseguir. En este caso, los objetivos los llamamos nosotros aprendizajes esperados. Si es un currículum basado en competencias, se deben determinar el tipo de competencias que se espera que alcancen los alumnos a lo largo del ciclo escolar o a lo largo de un periodo lectivo. ¿Cuáles son los contenidos concretos a tratar? Aquí se refiere a los temas. ¿Qué temas se van a abordar en esta asignatura? ¿Qué metodologías se van a usar para la asimilación de los contenidos o para que los alumnos entiendan estos temas? Bueno, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje y servicio, la clase tradicional, por ejemplo, el uso de foros, de discusión, mesas redondas, ¿correcto? Esas son algunas metodologías. ¿Qué puntos ¿Cuáles son los puntos evaluables de cada enseñanza? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué productos se van a generar y cómo se va a evaluar estos procesos? Los criterios de evaluación deberán tener en cuenta
los deberán tener en cuenta tanto los maestros como los profesores. Esos criterios de evaluación pueden ya estar dados o pueden ser sugeridos por los maestros. Fíjense bien. Ujú. Eh, ¿Cuál es la función de un currículum? ¿Por qué es necesario que exista un currículum? Porque el currículum nos va a decir hacia dónde vamos. Es nuestra guía en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículum también incluye el enfoque que le vamos a dar a la asignatura, ¿sí? O curso que vamos a impartir. Dice, además de facilitar enormemente la labor del personal docente, al servir como guía básica para el diseño y la planificación de cada clase, también es útil para garantizar la igualdad y la homogeneidad en la educación en todo el país, porque todos deben de alcanzar los conocimientos mínimos esenciales para seguir avanzando en su formación. En concreto, ¿cuáles son sus funciones principales? Determinar cuáles serán los contenidos y las temáticas comunes a todos y cada uno de los centros educativos. El currículum, eso es lo que hace, va delimitando cuáles van a ser los aprendizajes que se espera que logren los alumnos, los contenidos fundamentales o mínimos que debe abordar el alumno. Otro elemento más del currículum debe formalizar los estándares educativos, concretar tiempos de horas para cada asignatura, horarios lectivos de cada asignatura, ¿sí? El momento en el que aparece cada asignatura y la gradualidad. Esa gradualidad se refiere a cómo van eh, haciéndose más complejos los aprendizajes conforme los alumnos van ascendiendo en sus niveles educativos. ¿Sí? Ahora, también otra de las funciones de esta cuestión curricular es establecer cuáles son las asignaturas troncales, cuáles son las asignaturas enlace, las asignaturas fundamentales, determinar cuáles son los criterios de evaluación y los logros que se deben superar por parte del alumnado, y servir de base para realizar las pruebas y exámenes necesarios para determinar el nivel y las calificaciones de los alumnos. Ese es el primer elemento, ¿sí? Entonces, el currículum, ¿sí? El currículum formal, el que está escrito, el que está diseñado por parte del gobierno federal en educación básica y que donde incluye los planes y programas de estudio, ¿sí? Ese currículum es nuestra guía como maestros y todos tenemos que conocer ese currículum, ¿vale? De ese currículum, maestros, nosotros vamos a escoger, fíjense bien, una asignatura y vamos a hacer una propuesta de rediseño curricular. No va a ser así mega grandísima. Sencillamente que ustedes, atendiendo el contexto en el que trabajan, ¿qué ajustes harían a esa asignatura? ¿Qué contenidos quitarían? ¿Qué contenidos mantendrían? ¿Qué contenidos agregarían? ¿Y qué metodologías incluirían? ¿Y cómo serían los elementos de evaluación? Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían los elementos a considerar en un diseño curricular a nivel macro? Estoy hablando a nivel macro, ¿eh? De todo un plan de estudios, de una carrera, de un nivel educativo. Establecer un diagnóstico, determinar a qué tipo de población vamos a dirigir ese currícula, ¿ok? Justificar la existencia del currículum, ¿ok? Aquí hay que justificar por qué es necesaria esa carrera, por qué es necesaria esa materia, ¿vale? Aquí los fundamentos curriculares pueden ser fundamentos filosóficos, fundamentos pedagógicos, fundamentos epistemológicos. La propuesta de la malla curricular señalando qué asignaturas, qué tiempos, en qué grados se van a cubrir, ¿sí? La propuesta operativa. ¿Cómo se va a llevar a cabo la implementación del currículum? ¿Bajo qué metodologías? ¿Bajo qué recursos? ¿Sí? Y el punto 6, los programas de estudio de unidades de aprendizaje. En cada programa se refiere a, ya tengo mi materia, Historia de México. ¿Cuáles son en la Historia de México los contenidos temáticos, los módulos, los subcapítulos en que va a estar organizada la materia de Historia de México? Las unidades de aprendizaje. Y cada unidad de aprendizaje va acompañada ya sea de sus competencias, de sus propósitos o de sus aprendizajes curriculares.
de sus aprendizajes esperados, perdón. Y por último, la evaluación curricular. Esta evaluación curricular la realizamos nosotros para considerar qué tan viable fue el curso, qué tan viable es esta asignatura. De hecho, les platico, hay universidades que hacen propuestas de carreras porque ven una realidad contextual y diseñan una carrera, pero ¿qué creen? O diseñan un curso, pero ¿qué creen? Muchas veces, pues no llevan la estructura adecuada o la justificación adecuada y son rechazados por la Secretaría de Educación Pública para ofertarse como carreras, para ofertarse como asignaturas en un plan de estudios. ¿Sale, vale? Bien, a ver entonces, vamos a checar, maestros. Ahorita vamos a hacer esta parte. Dejo de compartir tantito. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué entrega me van a dar? ¿Qué es lo que van a realizar ahorita primeramente? Su primera actividad que es entregable, ¿sí? Es la siguiente. Van a contestar las preguntas, van a contestar las preguntas que les había comentado en esta primera sesión. Vuelvo a compartir, ¿vale? Estas son las preguntas que van a entregar. Se me cerró, permítanme. Ahí está. Sí, comparto en este momento. Lo que van ustedes a entregar como primer trabajo es las preguntas que ya habíamos delimitado, las preguntas que ya habíamos establecido al inicio de esta primera sesión. Entonces, vuelvo a recordarles, esto es lo que van a hacer. Van a contestar estas 10 preguntas, las van a desarrollar, pero es importante que pongan las referencias de dónde sacaron esas respuestas. Las fuentes, mínimo 3, que sean bajo la norma APA. Ese es su primer entregable. Lo van a entregar con su nombre, con el nombre de la materia, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a checar. La materia se llama Diseño Curricular y Transformación del Contexto Educativo. ¿Sí? Quien la está impartiendo soy David Enríquez Reyes. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser su primer entregable y esto nos va a servir de referente para la segunda sesión a partir de lo que ustedes encontraron. ¿Vale? Por favor, les voy a solicitar que tengan mucho cuidado en la entrega de las actividades. Procuren entregarlas a tiempo para que no se atrasen y no se carguen de trabajo, ¿vale? Maestros, esa es nuestra primera sesión, que fue más que nada el marco, ¿sí? De la materia, el encuadre de la materia y la explicación de lo que es el currículum. En la segunda sesión vamos a hablar de cómo se lleva a cabo plenamente el diseño curricular, ¿ok? Y va a haber tareas que se van a asignar. Ah, un dato importante. Yo les voy a compartir ya en PDF las lecturas, ¿de acuerdo? Se las voy a compartir ya en PDF a través de los grupos de Facebook para que ustedes solamente las descarguen y no tengan problemas para al momento de descargarlas de internet, ¿vale? Bueno, de mi parte eso es todo de la sesión número 1. Nos vemos la semana que entra para nuestra sesión número 2. Que tengan excelente día, cuídense mucho y comience la lectura de sus textos. Hasta luego. Cuídense. Un placer estar con ustedes.